¿Qué tal, queridos amigos? Es fama que cuando Andrés Manuel López Obrador andaba en campaña, acuérdense que fueron tres campañas por la presidencia, 2006, 2012, 2018, siempre que llegaba al municipio de Tejupilco, en el Estado de México, lo recibían a balazos, pero no a balazos contra él, sino hacia el cielo, hacia el aire. Se perdían, como cuetones, pero eran balazos. Y muchas camionetas le hacían valla y dentro de las camionetas y afuera, sobre los techos, había elementos que parecían sicarios, parecían, que eran los que disparaban hacia el aire. Esto lo digo porque Tejupilco forma parte de un círculo, o mejor dicho, de un triángulo, que abarca el estado de Michoacán, el estado de Guerrero y por supuesto el estado de México. Es un pequeño triángulo que queda al este de Toluca. Este triángulo está dominado por los narcotraficantes desde hace tiempo, por la familia michoacana y por otras más entidades, por decirlo de algún modo, criminales. Los Zetas también tienen su asiento ahí, como en muchas partes del país, y veían con júbilo la candidatura de Andrés Manuel desde entonces. Esto no es invento ni es especulación, estamos hablando de hechos concretos. Podrán decirme que no aquellos que ignoran cómo se encuentra esa zona, pero los que saben me podrán, desde luego, avalar en cada una de mis palabras. Esto lo digo porque lo mismo está sucediendo en Tamaulipas, en donde se ha acusado al gobernador no solo de desvíos millonarios, sino también de posibles vínculos con el crimen organizado. Por eso la Fiscalía General de la República, aprovechando la temporada de campañas, ha tratado de señalarlo, lo señalado, ha pedido un juicio de procedencia contra él, contra el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, y por supuesto esto ha ocasionado una serie de reacciones tremendas que han llevado a varios incidentes. El primero de ellos, que el gobierno de Tamaulipas, para proteger a su gobernador, declaró por su propia responsabilidad en semáforo verde a Tamaulipas, aunque los datos nacionales no acojan con igual simpatía este bajón del semáforo, que no está dentro de lo que ha medido la Secretaría de Salud, de Salubridad y Asistencia. Entonces se revela las cifras federales y baja a su estado al semáforo verde, pero fundamentalmente ¿para qué? Para justificar una marcha de miles de personas. Hay quien alega que fueron 5,000, como siempre pasa, ¿no? Y los responsables de la marcha piensan que fueron muchos miles más. Pero el hecho es que se hizo esta marcha para apoyar al gobernador de lo que consideran un ataque frontal por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace tiempo, y por eso el paralelismo entre lo que pasa en Tejupilco, por cierto, debajo de Tejupilco, abajito, hacia el sur, se encuentra nada menos que Tlatlaya, en donde se encuentra la comunidad San Pedro Limón, que fue uno de los momentos más dramáticos, lo que ocurrió allí durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Acuérdense ustedes de la masacre de San Pedro Limón, que fue tan brutal que le sembraron armas a las víctimas, incluyendo a los niños, 22 muertos, cerca de una casa de seguridad en donde se albergaban $80 millones, cuyo destino nunca se supo.
Este fue el origen de la matanza y nunca se ha averiguado, porque se trata de una zona de narcos, como lo es toda la parte del norte de Tamaulipas y hacia abajo. Tamaulipas se ha convertido desde hace tiempo en un estado difícil de transitar. Yo lo he hecho, no con ausencia de riesgos, y me he dado cuenta de cómo hay ciudades que se han ido vaciando como consecuencia de la presencia de los narcos. Y cada vez ha sido peor, cada vez ha sido peor. Transitar por las carreteras de Tamaulipas es un riesgo bastante serio. Yo ya lo he hecho, por eso lo estoy confirmando. Y por supuesto, ahora que hay campañas políticas para renovar los ayuntamientos, hay una gran excitación, porque pareciera que solamente aquellos candidatos que tienen negociaciones con el narcotráfico podrán tener vía libre por parte del narcotráfico. La ciudadanía ahí está hecha a un lado y no parece tener ninguna importancia en cuanto a las elecciones. Recuerden ustedes que Tamaulipas ha sido un estado brutalmente lastimado. Ha sido asesinado unos días antes de las elecciones, hace ya algún tiempo, el médico Cantú y su hermano Egidio fue quien tomó el relevo en Tamaulipas sin que sea hasta la fecha investigado. Y Egidio le cedió el poder a un panista, al señor Francisco García Cabeza de Vaca, quien lamentablemente, ya tenía un expediente criminal armado. Ya tenía varias acusaciones desde su juventud por haber formado parte de una banda de robacoches. Y a pesar de esos antecedentes, el PAN lo hizo su candidato al gobierno de Tamaulipas y ganó. Recuerden ustedes que están en la cárcel también 12 gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Y por supuesto que debían irse contra Egidio Torres Cantú, hermano de Rodolfo Torres Cantú, el médico, que era el que había hecho la campaña, era el que iba a ser gobernador y es el que fue asesinado hace 9 años aproximadamente. Esto conforma un clima de violencia que solamente puede imaginarse en un estado en donde la guerra entre el narcotráfico es la prioridad. Pero no lo dice así García Cabeza de Vaca y no le importa la salud de sus paisanos. Tan no le importa que lamentablemente por sus propias voluntades, por no decir otra cosa, dejó que se bajara el semáforo a verde para que pudiera darse, lamentablemente, un acto político el día de ayer que no tiene justificación. Y todo esto sucede en un entorno ya en el que parece que no hay suficiente seguridad en ninguna parte. Bueno, ya ni en Palacio Nacional. Hoy mismo, hoy en la mañana, un sujeto, como pasó allá en Londres alguna vez, cuando un sujeto llegó hasta la recámara de la reina, que no era periodista, que no tenía autorización para estar en las mañaneras, burló los filtros de seguridad con la mayor tranquilidad, a pesar de que no tenía el aval del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. A pesar de todo eso, se metió y llegó hasta la plataforma en donde estaba hablando el presidente de la República. Cada vez es menos la seguridad y cada vez son más los cuarteles que inaugura López Obrador. Anteayer en Zacatecas, fue a Zacatecas a inaugurar, claro,
un cuartel nuevo para la Guardia Nacional, lo que ha venido haciendo en cada uno de los estados de la República. Lo mismo en Nuevo León que en Yucatán, lo mismo que en Zacatecas, lo mismo que en Tlaxcala. En todas partes va a inaugurar ya sea cuarteles o universidades fantasmas, que no tienen alumnos y que ya estaban construidas desde hace muchos años, como ocurrió en el caso de Tlaxcala. Pero, caramba, a todas estas, ¿a dónde vamos? Porque si ya el narcotráfico se apoderó de las voluntades políticas, estamos yendo a una narcoelección. ¿Puede encontrarse ese término? Porque resulta que el señor García Cabeza de Vaca está dispuesto a dar una batalla frontal al gobierno federal para retener su cargo, a pesar de la petición de la Fiscalía de que sea sometido a un juicio de procedencia, es decir, que sea desaforado en el antiguo lenguaje, que pierda su fuero para que pueda ser procesado penalmente. Y parece ser que el señor gobernador de Tamaulipas lo que quiere es blindarse con el apoyo del narcotráfico. La guerra está declarada en su punto más alto. Y lamentablemente el señor López Obrador no es ajeno a ella. Al contrario, habría que explicar por qué en aquellos lugares repletos de narcotraficantes como ese triángulo que forman el Estado de México, Michoacán y Guerrero, por qué ahí siempre se le ha recibido como un héroe en cada una de sus campañas políticas. Esto no es normal. Esto es algo que debe explicar el presidente, como también el hecho de que nunca fue retenido a pesar de estar recorriendo los estados más golpeados por el crimen organizado. Nunca fue ni siquiera retenido para una conversación con los jefes, los grandes sicarios, los grandes capos. Nunca fue secuestrado, afortunadamente. Y eso que recorrió los municipios más conflictivos del país, lo que demuestra que los narcos le tienen mucho respeto al señor López Obrador, o que el señor López Obrador tiene algún tipo de acuerdo con el crimen organizado. Esto que estoy diciendo sé que es muy grave, pero lo tenía yo que expresar, sobre todo ahora, cuando el gobernador de Tamaulipas dice, venga usted por mí. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.